Shabbat Shalom, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la Parashá. Les aclaramos a los que no conocen todavía el término Parashá, significa porción y se utiliza para designar la porción de las escrituras que históricamente se estudia en todas las sinagogas creyentes en el Mesías y las que todavía no también. Por eso es que si recordamos en los evangelios cuando el Mesías se revela como Mesías, si se acuerdan, dice que él entró en la sinagoga y se le dio el rollo del profeta Isaías y halló donde estaba hablando de él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y él dice: esta profecía se ha cumplido delante de vuestros ojos hoy. Pero no fue que él buscó: voy a acoger lo que se acoge más a mi revelación mesiánica y que se lo voy a compartir, sino que ese era parte de lo que se venía estudiando en todas las congregaciones. Y también en ese tiempo pues había un encargado en la sinagoga de escoger cuáles de los varones, de los que ya habían hecho el bar mitzvah o hijo o hija del mandamiento, se podía levantar a leer la porción correspondiente para ese sábado. Entonces no era que fue ni casualidad ni que él buscó para decir, sino que eso era lo que se tenía que leer en ese momento, y a él lo designaron para que leyera como varón mayor de edad las escrituras y después las compartía. Eso es más o menos como funcionaban las sinagogas en los días de reposo. En este mismo día siempre se reunían todos y entonces a alguien le tocaba leer una aliyá, que llaman, o sea, una porción de las escrituras de todo lo que contiene la parashá. Entonces, para que más o menos entiendan cómo es, hoy la parashá se llama Shoftim en hebreo y significa jueces, y está comprendida dentro del libro que conocemos como Deuteronomio 16:18 al 21:9. Entonces, como ven, es un pasaje bastante extenso, o unos pasajes extensos, y tiene muchísimos temas que se pueden sacar de allí. El primero es el nombramiento de los jueces, que es el tema central, ¿verdad? Después viene también la prohibición de la idolatría, que ya estaba dada, pero recordemos que este libro es la despedida de Moisés, de Moshe, que no va a poder entrar en la tierra prometida, y entonces les está recordando cosas importantísimas que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios tiene que tener en cuenta para el servicio a Dios, para que sean bendecidos y para que no sufran tragedias, ¿verdad? Entonces está la prohibición de la idolatría, se habla de las leyes de los reyes, que todavía no estaba dada en ese momento, pero ya el Señor predice que si el pueblo de Israel va a querer rey, entonces tiene que ser con estas características y tiene que tener, tiene que estudiar la escritura, la ley todos los días, tiene que hacer una copia de la Torá, de la Biblia, y leer todos los días de su vida esas leyes para que su corazón no se enaltezca dado el cargo que tiene, o sea, que él no se vaya a creer Dios. Es lo que le quería decir al Señor ahí a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo. Y también nos habla de las leyes de la guerra, porque acuérdense que ellos iban a entrar en una tierra que Dios les había prometido, despojando naciones que eran muy perversas. Eso está dentro del tema de la idolatría y eso lo vamos a tocar un poco en este estudio que vamos a hacer. Pero el tema de la idolatría, las personas a veces no entienden las dimensiones y la importancia que Dios le da, dado todo lo que contiene. O sea, si ustedes ven un muñeco, acuérdense que en el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el mismo apóstol Pablo nos dice: no es que el muñeco sea algo en sí mismo, porque en realidad es una estatua. Y eso lo sabe todo el mundo. Cuando hacen las procesiones cargan el muñeco y si la cargan mal se cae y se rompe. O ¿no? Que tienen que pintarle otra vez la cara porque se le borró, etc. Entonces en sí mismo el ídolo no es nada. Es como incluso un juguete de los niños y se rompe y se daña y hay que reemplazarlo. Pero hay una problemática espiritual que, así como Dios existe, la rebeldía de Satanás y sus ángeles caídos
hicieron un imperio que no está dividido contra sí mismo. Eso lo revela el Mesías. O sea, es algo que para nosotros era, ¿será que si hay demonios? ¿Será que no? El mismo judaísmo estaba así que ni sabía qué hacer con los demonios, porque a veces hasta dentro de las escrituras de los sabios, ellos tenían, ¿no? Hay veces que uno puede utilizar un demonio para hacer unas cosas, y, o sea, cosas así bien extrañas. Ellos no entendían, ni siquiera sabían cómo expulsar un demonio. Y por eso es que el Mesías les decía dentro del Evangelio que no, es que el único que tiene el poder para libertarlos a ustedes es el Mesías Yeshua, Jesús. Si Cristo te libertare, serás verdaderamente libre. Si no, cualquier otro método usado, que la brujería, que vamos donde un brujo más poderoso, que vamos donde un exorcista, que vamos a cualquier cosa de esa, el mismo Evangelio te declara, no, se van un ratico, van y traen 7 peores y se meten en la persona, y el estado postrero viene a ser peor que el primero. Entonces era una realidad espiritual tremenda y está ligada con la idolatría. Y eso lo dice el Evangelio. El apóstol Pablo dice, es que no es el ídolo en sí, sino la potestad espiritual demoníaca que está detrás de eso, promocionando ese pecado para condenar a muerte a las personas a las cuales él no puede tocar directamente. No sé si se acuerdan del caso de Job, que mi siervo Job no lo has considerado, pero es que tú lo has protegido, lo has blindado, yo no me puedo meter con él. Y Dios le dice, bueno, te doy permiso de que lo aflijas, puedes quitarle todas sus cosas, darle enfermedad, pero no lo mates. Y entonces enseguida el Satanás no perdió ningún tiempo y en un mismo momento le quitó todo lo que tenía Job, los ganados, los hijos esos que eran bastante rebeldes también, porque eso se infiere a través del estudio de las Escrituras, porque no sé si se acuerdan que Job era el que hacía los sacrificios por los hijos todos los días. Y eso también nos enseña las Escrituras, que usted no puede pedir perdón por los pecados de otra persona. Lo mejor que podemos hacer es enseñar y educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, pero ellos son los que se van a encargar de escuchar lo que dice la palabra de Dios. Delante de ti pongo la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, pero eso le corresponde a cada individuo. Entonces, Satanás le quitó todo, lo afligió, lo llenó de llagas desde la cabeza hasta los pies, le daba tormentos, etc. Y con todo eso él no renegó de Dios, y Dios después le restituyó todo lo que tenía y hasta más le dio. Pero lo principal es la presencia de Dios. Entonces, ese tema de la idolatría es delicado. No lo pase por alto como que, pero es que eso es una estampita, es que eso es una no sé qué. Dios reiteradamente, y Moisés es una de las cosas que más repite, cuidado con esto. Por estas cosas es que Dios está haciendo juicio en esas naciones. Y después nos va a revelar también hasta dónde llega la persona que empieza a hacer estas cosas. Porque uno piensa que de pronto no tendrá efecto en uno, pero sí lo tiene. Y por eso es que Dios dice de primera y de cabecera en esta parashá, establece jueces, pon personas que conforme al corazón de Dios, conforme a la sabiduría de Dios, que es la palabra, ellos van a poder discernir las cosas, enseñar al pueblo y también enseñarles a ellos mismos a que ellos sean quienes rechacen las cosas malas y las buenas. Pero ¿qué pasa si no lo hacen también? Porque una cosa es, lo positivo de estos jueces era impartir justicia, mantener la paz. ¿Qué pasa cuando no hay paz? ¿Qué se hace cuando se levanta alguien en rebeldía directa contra nuestro Dios, contra su palabra y contra su propio pueblo? Entonces allí también tenían otro accionar los mismos jueces, en los que tenían que dictaminar, miren, este comportamiento no está bien, esta rebeldía no es correcta. Y en la misma palabra está un poco de levadura que hace, leuda toda la masa. Y eso era lo que ocurría con los juicios de Dios cuando el pueblo de Israel en conjunto consentía o permitía algo. ¿Se acuerdan las parashas pasadas cuando llegó una persona y es que no pasa nada, va al peor? Terminaron acostándose con unas muchachas y la muchacha le decía, si te acuestas conmigo tienes que arrodillarte delante de este ídolo. Y entonces las personas se fueron en pos de la idolatría y la relación sexual prohibida delante de Dios.
Y entonces como los otros veían y no pasa nada, ay, pero yo también hago lo mismo, y entonces parte del pueblo, y ese día Dios ejecutó un juicio en el que la mortandad se empezó a regar, empezó a morir mucha gente y se paró alguien y dijo, no más, no podemos tolerar esto dentro del pueblo de Israel porque si no se va a morir todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces llegó esta persona levantada por Dios, Pinhas en hebreo, creo que le dicen Finés en la traducción. Finés, ¿cómo? Fineas, lo ponen ahí. Y atravesó a las dos personas en estado de prominencia para que dejaran de hacer mal ejemplo y esparcieran ese mal que iba a resultar en la muerte de todas maneras de aquellas personas. Y entonces de esa manera se extirpó el mal de Israel y cesó la mortandad. Entonces los jueces, usted los tiene que entender no como una persona mala, porque es que eso es una connotación que se le ha dado en algunos de nuestros hermanos como, pero es que juzgar el malo, no juzgues. Y no entienden lo que Dios había puesto ahí para beneficio del pueblo mismo. Eso también lo vamos a revisar. Entonces los invito a que busquen Deuteronomio 16, 18 y vamos a leer una porción inicial de allí y luego vamos conectando con otras partes de la escritura que nos van a ampliar en ese tema. Entonces me dicen cuando lo tengan, Deuteronomio 16, 18, lo vamos a leer hasta el 22. Dice así, jueces y oficiales, en algunas traducciones ponen alcaldes, no sé, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo ¿con qué? Esto se repite en las escrituras porque es la intención de Dios. Después Dios también trata con algunos jueces que ya se estaban torciendo y les dice, juzguen con justo juicio. Y el mismo Mesías se lo dice a sus discípulos, juzgad con justo juicio. Es importante porque eso da salud y vida a la congregación, al pueblo de Israel, incluso cualquier país. Es más, mire nuestro país, si hay jueces injustos, usted ve la injusticia y entonces se levanta el brazo vengador de la familia que se siente afligida y entonces empieza y se descarga una ola de asesinatos, de cosas así y terminan lastimando a gente que no tiene nada que ver con ese asunto. Pusieron una bomba por allá, dispararon unas metralletas por acá y cayeron los que estaban y a veces ni le dan a los que eran y le mataron un pocotón de gente que no tenía nada que ver. La injusticia produce eso. La injusticia produce ganas de vengarse y no estamos hablando entre el grupo de creyentes porque dentro de nosotros el mismo Dios es el que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí de vengarnos ni nada de eso, pero estamos en un grupo, estamos dentro del mundo y entonces si no hay justicia, hay violencia. Ese es el problema. Entonces tienen que cambiar esa mentalidad porque a veces se le da una mala connotación a eso de no juzgar. Cuando se revise bien, lo que está diciendo es no juzgues de manera injusta. Que está diciendo juzga con justo juicio. Aplica la ley bien. Y en eso podemos ver un ejemplo cuando quisieron apedrear a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? No es que, la gracia de Dios, o sea, sí hubo gracia ahí porque Dios le permitió arrepentirse a esa mujer que sí era pecadora, que nadie dice que ella no se acostó. Cosa peor hubiera sido que ni siquiera hubiera sido adúltera, entonces la quisiera matar, claro, más fácil. Pero esa mujer sí era adúltera, lo dice la Escritura. En las palabras del Mesías al final dice, vete y no peques más. El problema con ella era que la ley de Dios no es injusta, sino que dice que a los dos adúlteros, ella no adulteró sola, ella con el que hubiese sido sorprendido debieron morir. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Quiénes la acusaban? Había un grupo de como 7, 10 personas, no sé, y todos ellos decían que era adúltera. ¿Por qué decían que era adúltera? Porque posiblemente ellos eran también la contraparte. Exacto. Entonces cuando el Mesías empieza a escribir en el piso que no dicen que escribe, posiblemente dice, bueno, hay que apedrearla a ella, vamos a ver quiénes faltan aquí, los empieza a escribir, ellos ven los nombres y se van
yo me voy porque yo sé que a mí me corresponde parte de ese castigo, es lo que estaban diciendo ellos. Después él pregunta, mujer, ¿quién te acusa? Es más, la pregunta de Jesús, antes de esa que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no es de cualquier pecado. Estaban hablando del pecado de muerte del adulterio. Porque ahí es lo que decía entonces, el que esté libre de ese pecado con esta mujer, que tire la primera piedra. Y entonces ellos dicen, yo me voy, porque si no a mí también me correspondería la peñonera y tal, y se van yendo. Y después se encuentra ella sola con el Mesías y entonces ahí sí es cuando le dice, ¿quién te acusa? No, se fueron todos, yo tampoco te condeno, mujer. O sea, porque el Mesías estaba actuando en función de un juez humano. Él sabía que ella era pecadora, pero estaba aplicando la ley así y entonces a ella la cobijó una porción de gracia que, para que ustedes entiendan, en las Escrituras también había otra situación en la que pudiera pasar que una mujer y un hombre se acostaran en el bosque, donde no había nadie que los escuchara para saber si era violación o consensual. Entonces lo que dicen las Escrituras es que la cobija a esa mujer como si hubiese sido violada. Entonces dice, bueno, se va a asumir que ella estuvo en el bosque, él la forzó y ella dio gritos y no se escuchó, de manera que solo muere el hombre. Esa era una ley que estaba allí. Pero si hubiese sido en la ciudad y nadie escuchó voces y después ella salió embarazada y dijo, es que él me violó, no lo vas a admitir de esa manera, sino que los dos tienen que morir si eran adúlteros. Pues la fornicación tenía otra salida que era, bueno, si tú le prometiste que estas cosas y el cielo y la tierra porque se acostara contigo, te tienes que casar con ella. Eso eran otras maneras, pero todo esto está involucrado en el juicio justo. Entonces el Mesías estaba aplicando juicio justo allí. Y ese no es el juicio último y mayor, que es el de decir quién es oveja y quién es cordero. Ese sí es el que Dios nos dice, ahí no te metas porque es que tú no sabes. Dios es el que sabe, eso es un asunto entre la persona y Dios, y mientras haya vida hay esperanza. Eso es otra situación. Entonces ahí yo no puedo decir, pero es que él no creyó y ya no le voy a predicar más y nadie le predica a fulanito porque rechazó la palabra de Dios. Ese man va para el infierno. Ahí estamos usurpando el trono de Dios. Pero otra cosa muy distinta es dentro de la iglesia o fuera de ella, cuando vemos una actitud o algo en contra de Dios, no le digas pecado porque es que, o sea, digamos yo me pongo aquí a predicar y entonces yo les digo, es que Jesucristo no es el único camino para el Padre. Podemos utilizar a San no sé quiéncito, o a la Virgen o no sé qué. Y entonces eso es lo que estoy enseñando acá. Y entonces aquí, no le digas nada a Miguel, no juzgues, que sea Dios el que... No, porque va a contaminar un poco de gente y entonces se va a esparcir el juicio. Ellos van a darle oído a una herejía y pueden ser contaminados y desviados del camino a la verdad. Allí usted no puede consentir con eso y usted se debe parar y decir, eso es mentira ante la palabra de Dios, el único camino, la verdad y la vida es el Mesías, es Jesús. Y usted se tiene que callar e irse o arrepentirse. Porque es como que se llama una herejía. Pero hoy en día, no le digas eso al hermano, que sea Dios el que trate con ellos. No, Señor, porque es que va a esparcir castigo, va a esparcir juicio, va a esparcir la mentira del diablo, y entonces usted va a ser partícipe de eso, que es lo mismo que se enseña con los atalayas. No sé si se acuerdan que dice, bueno, el atalaya tiene una labor, tiene que estar despierto vigilando que no vengan los enemigos y el pueblo puede que duerma, pero el atalaya tiene que apenas ver al enemigo avisar para que el pueblo se prepare y se defienda. Si el atalaya avisó y la gente, no te creo, siguió durmiendo, la sangre de ellos es sobre ellos y el atalaya salva su vida porque él cumplió con su trabajo. Ya, pero si el atalaya se duerme y todo el mundo, Dios le demandará la vida de ellos al atalaya porque no dijo nada. Así es. Entonces, todo esto, por eso es que el juicio es necesario. Y juicio siempre lo asimilamos a una condenación y no es así. El juicio te puede liberar en el sentido de que alguien te esté agraviando, te esté acusando y se hace una diligencia y una revisión con las Escrituras y a través del Espíritu Santo te dice, no, es que eso que están diciendo de la hermana es mentira.
Entonces, ya no la traten así, no sé qué, gracias hermano, sí, tal, y se arregla la situación y ya. El juicio no siempre es condenatorio, vamos a decirlo así. A veces es de discernir, es ayúdame a entender, porque es que la verdad es que estoy confundido aquí, no sé si debo actuar así o asado. Entonces uno juzga la situación, porque es que no solamente se juzgan a las personas, sino se juzga la situación y dice, hombre, definitivamente esto está alineado con las escrituras, no vas a tener problemas. Por ahí vas a recibir bendición, gracias. O no te metas por ahí porque esto está censurado por la palabra de Dios y aquí dice que te puede pasar esto y esto otro. Gracias, hermano. Ya. Entonces puedes jugar situaciones, puedes jugar actitudes también. Yo me puedo equivocar un día, me porto mal y ustedes están viendo eso y tienen que juzgar. Hombre, la escritura dice que usted no puede ser, qué sé yo, amante del vino y te estoy viendo que ahora todos los fines de semana que el vino, que no sé qué, que la situación esta y no puedes estar así y sirviendo al Señor. Y uno, bueno, sí, tiene razón. O sea, mi conducta estaba mala, me da posibilidad de arrepentirme. Ahí no estás juzgando a la persona como, seguramente es un incrédulo, ¿no? Sino que lo que dice la Escritura, si uno sorprende a su hermano en algún pecado, ve tú y él y hablen para ver si has ganado a tu hermano, para que si se arrepiente, si no se arrepiente, lleva 2 o 3 contigo. Todo ese proceso es restaurativo. Ahí no es, ojalá que no se arrepienta para llevarle a los dos y que no se arrepienta con los dos y se lo lleva a la iglesia para expulsar al fin y al cabo a ese hermano que me cae mal. Nadie nunca piensa así. Es lo contrario, yo quiero que se arrepienta, quiero que se restaure con el Señor, que Dios lo siga utilizando para que yo también sea bendecido y los otros también. Entonces todo eso está en el proceso de juicio. Ese es el sentir real y verdadero, porque es que usted no puede divorciar las escrituras. Es que el Antiguo Testamento decía una cosa, pero el Nuevo dice otra. Eso es una herejía que se inventaron, ¿no? Que lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento siempre andaba bravo y el Dios del Nuevo Testamento es Dios de amor y el otro de odio. Entonces es un Dios bipolar ahí, todo raro, como el de los romanos, que una cara para allá y la otra para acá. No. Y si fuera así, entonces sería una locura, porque el mismo Yeshua, Jesús, se identifica con el Dios del Antiguo Testamento cuando él le decía, mi Padre me envió a ustedes. Ya, entonces eso hay que entenderlo bien. Y ahora sí, Deuteronomio 16, 18. Dice, jueces y oficiales, Dios hablándole a Moisés y Moisés replicándoselo al pueblo, pondrás en algunas de tus ciudades. Nadie está leyendo. En todas, no en algunas. O sea, era necesario. Era un mandato de Dios para qué. Ahora vamos a ver. En todas las ciudades que el Señor tu Dios te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. Eso es algo que ocurre muy frecuentemente en todos los países corruptos, que son el 99%. O sea, todos los países tienen y entonces uno dice y le da rabia, pero mira lo que está haciendo el otro, ¿cómo es posible que dejaran libre a esta persona? Pero mira, y entonces al otro que hombre, se robó un dulce, yo qué sé, 50 años de cárcel y el malandro que mata y sale con la cosita y sigue atracando con la cosa en el pie. Entonces no tuerzas el derecho. Otra cosa, no hagas acepción de personas. Pero es que este tiene una billetera gorda, vamos a tratarlo mejor porque seguramente nos va a dar plata. Y el otro ni le pongas atención, aunque el caso tenga razón él, hombre, deja eso para después. No hagas acepción de personas. Aquí viene, no tomes sobornos, o sea, no recibas plata para ayudar a la persona tal ahí, es que él es así y él es asado y entonces con la plata que yo recibí lo voy a mirar más bonito, ¿no? Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces después dice la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Adonai tu Dios. O sea, mire cómo pega la justicia con un tema que pareciera no pegar allí. Pero es que Dios dice, incluso la idolatría tiene el poder de contaminar la justicia.
Y eso lo está viendo usted, casi todo país que es católico, que tiene imágenes, o incluso los que van en contra de eso, pero tienen otros dioses. Todos ellos tienen implicaciones. Y si usted analiza eso que está hablando la Escritura hace más de 4.000 y pico de años, eso se sigue haciendo hoy. Usted ve que la gente que tiene Navidad tiene un arbolito, obviamente no es pero es que es de plástico, es diferente. Pero antes lo hacían que lo iban y lo cortaban y lo metían en la casa y lo adornaban de cosas y lo ponían y armaban un altarcito. ¿Cómo es? El pesebre, creo yo. O el nacimiento, que le llaman también, armaban una cosita así y ponían un poco de muñecos que según ellos era San no sé quién, San no sé cuál, Santa Tatín, y el niño Dios, así le decían. Y allí armaban un culto a Dios. Y entonces cantaban unas alabanzas y todo eso. Es lo mismo. Eso, el villancico. Novena, todo eso. Exacto. Y entonces, o sea, eso no es algo nuevo, ¿no? Que desde Jesús para acá, eso lo venían haciendo desde antes y Moisés sabía y lo dejó en la palabra de Dios que es eterna para que nosotros no lo siguiéramos haciendo. Si no es eso, ¿de qué nos tenemos que cuidar ahora? Porque es que nadie va a decir, no, lo que pasa es que no es acera el árbol. Está bien. Perdón, esa es la alarma de la pastilla. Sí, aquí la tengo, hermano Carlos, gracias. Dios ponía esa advertencia porque iba a continuar. O sea, obviamente las tradiciones van mutando, pero en el origen son las mismas. Y ese es el problema, que esas tradiciones y esa idolatría estaba conectada con adoración a dioses falsos y con sacrificio de niños. Voy a repetirlo, sacrificio de niños. O sea, agarraban bebés y decía, la Biblia te dice, se los entregaban a Baal. Y que era Baal un horno con manos así ahí, la boca abierta, y le tiraban a los bebés ahí. ¿Para qué no? Para que me fuera bien, para que me dieran una casa, qué sé yo, me vaya bien en mis estudios. Tiraban al bebé ahí y el peladito se rostizaba, moría. O sea, era algo cruel. Entonces, ¿quién puede decir que esté a favor del sacrificio del inocente más tierno y más indefenso, que es un bebé incluso dentro de la barriguita de la mamá, el lugar donde debería estar más seguro? ¿Quién puede estar a favor de eso y decir que puede impartir justicia? Dios lo ve de la manera totalmente opuesta. Y eso nubla también su entendimiento y su capacidad para juzgar todas las otras cosas. Así de sencillo es. Y por eso es que casi todos los países que están a favor del aborto y todas esas cosas, Dios retira su bendición de allí. Y allí no vamos a ver ni justicia, ni paz, ni nada de eso. Fácil. Entonces, alguien que me busque Isaías 32, 17 al 18 y que me lo lea mientras me tomo la pastilla, por favor. 32, 17 al 18. Hombre de Dios. 17. No, sí, 32, 17 al 18, por favor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén. Entonces mire eso, te lo voy a leer de nuevo. El efecto, o sea, el resultado de la justicia, ¿cuál es? Paz. Aquí usted no puede hacer paz ni contratado ni nada de esas cuestiones si la injusticia reina. Eso, no, mentira, o sea, aquí estamos y seguimos en las mismas o peor. No sé, depende de su perspectiva, pero aquí dice que el resultado de la justicia será la paz. O sea, la justicia es la que te permite ver paz. Y después dice, y el trabajo de la justicia es buscar o garantizar el reposo. Que podemos gozar ahora es resultado de la obra de Dios, es sobrenatural, lo tenemos en nuestros corazones. Pero cuando está hablando aquí, está hablando de comunidad, convivencia, y eso solo se logra aplicando las leyes de Dios, la sabiduría de Dios. Y obviamente
La justicia perdurable es la de Dios, que es la que sí nos va a dar el reposo eterno, ese que dice las Escrituras, que entra en mi reposo, y dice seguridad para siempre. En el reino de los cielos, garantizada. Aquí hay que luchar por eso y hay que trabajar en pro de eso, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, haciéndole oposición a lo que no es y favoreciendo lo que sí va conforme a la palabra de Dios. Eso tiene su demostración en las Escrituras. Cuando ponían a personas a cargo de naciones, aunque la nación no fuera creyente, ¿se acuerda cómo le fue a Egipto cuando pusieron a José de segundo? ¿Cómo le fue? Ahí fue cuando en verdad se empezó a desarrollar esa nación. Lo que pasa es que nadie en la historia le va a decir, ay, sí, es que lo que pasa es que, exacto, eso no le ponen atención, pero durante ese tiempo dicen algunos escritores que Egipto tuvo un periodo monoteísta. Posiblemente fue cuando estuvo José. Y ahí fue cuando, si Dios no pone a José ahí, Egipto se acaba. Acuérdense de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Exacto, porque Dios utilizó a Egipto para sustentar a sus alrededores, tanto así que al poner ellos a José, Dios le da la sabiduría a José, se quedaron derrotados todos los brujos que ellos tenían, que eran brujos de verdad, porque se acuerda que después con Moisés ellos lograron imitar las 2 primeras plagas y hasta la tercera dijeron, no, hasta aquí llegamos, no podemos, muchas gracias, nos vamos. Fueron ellos más sensatos que el mismo faraón. Pero bueno, el efecto de la justicia será la paz, el trabajo de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Salmo 82. Vamos a leerlo porque es que aquí está algo importante que nos enseña que quienes impartan justicia tienen o deben que ser creyentes en el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Por esto que dice aquí. 82 del 1 al 8. O sea, todo. Dice, y aquí hay una traducción mejor. Lo que pasa es que, ¿cómo les digo? Ustedes saben Elohim en hebreo, ¿verdad? En Génesis aparece Bereshit, bara Elohim. En el principio creó Dios. Sabemos que allí se debe traducir por Dios por el contexto de quién es el único creador, ¿verdad? Pero esa palabra Elohim también se puede utilizar para ángeles que están al servicio de Dios, son mensajeros. También se usa para ángeles caídos a veces o también para dioses falsos. Dependiendo del contexto usted va a aplicar. Y tiene otra acepción también, que es la que le vamos a aplicar aquí. Dice así el 82.1 de Salmos. Dios se levanta en la reunión de los, ¿cómo dicen la de ustedes? Dioses en la mayoría. Exacto. Vamos a leerlo dioses con D pequeña. Exacto. Bueno, vamos a leerlo como está ahí y después les digo por qué se debe traducir mejor como jueces. Dice, Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Hablando de juzgar. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y harán acepción de personas con los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo le dije a ustedes, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, Dios, juzga la tierra porque tú heredarás las naciones. Entonces, Dios es el juez de todo, ¿sí o no? Dios. Y sus hijos, Él los puede designar lo que quieran, ¿verdad? Hay varios cargos que les da. A Moisés lo puso como, o sea, él dice que tuvo 3, pero la primera fue profeta. Moisés, ven acá, le hablará. Yo no puedo, que tengo la lengua enredada. Yo hice la lengua y el oído, ellos te van a escuchar, lo manda como profeta. A Aarón lo pone de sumo sacerdote. A David lo pone de rey. Exacto, hay varios cargos, varios puestos. ¿Quién es el rey de todos los reyes? Dios. ¿Quién es el juez de todos los jueces o el cabeza de los jueces? Dios. Dios tiene la preeminencia en todo, dice el nuevo pacto. Entonces, esos atributos transferibles o labores que Él le transfiere a sus súbditos, a sus hijos,
son para que lo representen a él en todas esas áreas, siendo él el que regula eso y el que está, oye, está jugando mal, cuidado, ¿qué es esto que les está diciendo? Entonces, en el contexto del Salmo 82, Elohim no se debe traducir como dioses con D chiquita. Porque, o sea, ¿cómo va a decir que Dios, el Dios verdadero, hace a sus súbditos dioses falsos para que juzguen? Eso no tiene sentido. Precisamente porque en el contexto en el que estábamos viendo, la idolatría es señalada como mala, como la causante de las injusticias, como un pecado de muerte. Entonces no debería ser traducido por dioses con D chiquita, mucho menos dioses con D grande. De hecho, los que utilizaron eso así, fueron los fariseos que se valieron de que Elohim estaba ahí, entonces terminaron algunos de ellos, no todos, diciendo, no, que dioses somos, tal, somos divinos y tal. Pero eso no era el caso, y el Mesías, cuando él está diciendo yo soy hijo de Dios, que es un título menor, vamos a decirlo así, él les era diciendo, hombre, ustedes están interpretando mal este verso y se llaman a sí mismos dioses y por eso no pelean. Y yo que me llamo hijo de Dios, a mí sí me arman el problema. Aquí hay algo mal, revisen su teología, era lo que les estaba diciendo en ese momento. Aquí, en realidad, está hablando de juzgar. Y obviamente que ellos reciben capacidad de Dios para representarlo a Él en el juicio sin ser ellos mismos Dios. Entonces, se debería traducir así y dígame si no tiene más sentido. Dios se levanta en la reunión de los jueces. En medio de los jueces juzga. Fácil. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? El caso es, yo los puse a ustedes de jueces y me están representando mal. Es lo que está diciendo ese salmo. ¿Hasta cuándo van a juzgar injustamente y van a hacer acepción de personas? Lo que les había dicho que no hicieran en Deuteronomio, ahí empezando con los impíos. Entonces después dice, ¿qué tienen que hacer? Defiendan al débil y al huérfano. O sea, no porque lo vean pobre lo dejen por allá, tienen que juzgar bien porque es como si fuera yo. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Y aquí es donde yo les digo, si usted es afligido y menesteroso y está siendo oprimido, usted necesita de la justicia para que lo libere. Nadie se queja cuando la justicia es la que lo salva a usted, que llega, es que los policías son malos y tal, pero a la hora de que lo tengan que defender a uno, ahí sí, ay, gracias policía porque me salvó y tal. Obviamente, o sea, individualmente es que cae el juicio, no es sobre todo el cuerpo porque hay corrupción en todos lados. O sea, pero también hay gente que representa bien su trabajo. Entonces dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los malvados. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Qué nos decía que hacía el soborno? Cegaba. ¿Ustedes qué estaba diciendo? Están recibiendo plata. Yo dije, ustedes son jueces. Ahí es como lo tienen que traducir. Y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero como hombres morirán. O sea, ¿cuál era la conexión entre la muerte y ser juez? Hombre, que era un legado de Dios que lo representaran a él, pero no se vayan a equivocar que ahora son divinos, es lo que les está diciendo. Entonces dice, son jueces de Dios o de parte de Dios, pero como hombres van a morir y como cualquiera de los príncipes van a caer. Y después sí dice, estos hombres te fallaron, levántate Dios y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Eso es lo que significa aquí y está diciendo necesitamos un juicio justo, Señor, porque es que todo esto se está yendo a desperdicio. Ahora busquen 2 de Crónicas 19:5. Segunda de Crónicas 19 del 5 al 7. Dice, puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, miren lo que hacen, porque aquí viene lo que está en conexión con lo que les estaba diciendo ahorita, ustedes no juzgan en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con ustedes cuando juzgan. Eso es lo que les estaba diciendo cuando les estaba diciendo Elohim en el anterior texto, ¿sí? En el Salmo. Sea pues con vosotros el temor del Señor. Es que por eso es que tienen que ser creyentes, porque saben que están representando al Santo, Santo, Santo,
saben que ellos no son, sabemos que nosotros ninguno es perfecto, pero uno tiene ese temor y dice, yo quiero hacer lo mejor que pueda. Y nada más con ese sentir, y obviamente con la capacidad intelectual para desarrollar, y es lo que dice el nuevo pacto también, hombre, sirvan a sus patrones como si le estuvieran trabajando al Señor mismo, y ya con eso hace una gran diferencia. Porque es que hay gente displicente, hay gente que hace pero una persona que quiere servirle a Dios se va a notar. Entonces dice, sea pues con vosotros el temor del Señor, miren lo que hacen, porque con Adonai nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Las tres cosas que censuró en el texto base inicial. Ahora miren el Deuteronomio 17, del 18 al 20. Vamos a ver un poquito esto del rey para recordarlo. Y ustedes díganme si el juez no tenía que leer también las escrituras todos los días. Es que Deuteronomio 17 del 18 al 20. Es más, ¿cómo dices? Ves buscando. Deuteronomio 17 del 18 al 20. Les decía que, mira, el rey tenía que leer, cuánto más los súbditos. Ahora, lo que pasa es que antes no todos leían. Hoy en día todo el mundo sabe leer y todo el mundo tiene una escritura en sus manos. Y en el nuevo pacto, si quiere, entonces aplique lo que dice el apóstol Pedro. Somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Debemos leer las escrituras todos los días. Ya. Entonces dice el 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá ¿cuántas veces? Solo en Shabbat, todos los días de su vida. O sea, ¿cuántos son todos los días de la vida de nosotros? Pocotón. ¿Sabe? Un año tiene 365, dependiendo de los bisietos, todo eso, pero multiplique. Exacto, y hasta donde lleguemos, pero hasta donde llegamos ahora tenemos un poco de días y a veces fallamos en esto. Pero ahí dice todos los días de nuestras vidas para aprender a temer al Señor nuestro Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y ya. Siempre y también para ponerlos por obra. No es solamente... No, exacto, no es solamente a veces, y si bien podemos leer todos los días de nuestra vida, no solamente nos quedamos en leer. La Biblia dice aplicándolos, poniéndolos por obra. Dice el 20, así no se elevará su corazón sobre sus hermanos. O sea, el estudiar la escritura lo deja usted ubicado. Puede ser que Dios le haya dado lo que sea, que usted no se va a creer más que nadie, y eso... La Biblia te lo dice. ¿Cómo es que dice? Con los que se humillan serán enaltecidos. Pero si te enalteces, serás humillado. Entonces esto guarda tu corazón, te da un freno de, está bien, Dios te va a dar más cosas, pero aguántate ahí, agradécele todos los días, ayuda al prójimo, etc. Entonces dice, no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Con qué finalidad? Aquí dice, a fin de que él y sus hijos, eso es lo que usted dice, ay Dios mío, dame vida a mis hijos, bendícelo, hágale caso a esto, y dice, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Esa es palabra de Dios para los que la crean. Entonces dice, vayan a Primera de Reyes 1:5. Y aquí está otro rey. ¿Se acuerdan que después de David hubo una disputa, Absalón, que no sé qué, que los dos se coronó? No, era el que Dios había dicho. Y miren a Salomón aquí en esta actitud que tuvo. Y después vean los juicios que él hacía, que era famoso por sus juicios, que eran justos, exactamente. Dice Primera de Reyes 1:5 en adelante. En Gabaón se le apareció en sueños Adonai a Salomón una noche y le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé.
Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David. Mira esa humildad. Mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentará en tu trono, en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Adonai mi Dios, mire lo que pide. ¿No era qué? Ah, perdón. Será Primera de Reyes 5, espérate. Primera de Reyes 5:1. Búscame 5:1 para ver, porque ya la vista en esta distancia me falla. Primera de Reyes, ya les voy a decir cuál es. Sí, ya necesito la gafas. No, pero la cuestión fue cuando estaba escribiendo ya, que la grabé así. No. Ahí, de los hijos, de sus hijos es la mancha, díselo. Ya le voy a decir. A ver, hombre, lo voy a buscar así. Es Primera de Reyes 3:5, sí. Que no le puse el capítulo y ahí fue la confusión. Ya lo tenemos ahora sí. Bueno, Primera de Reyes 3:5. En Gabaón se le apareció en sueños a Adonai a Salomón una noche y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Él anduvo delante de ti en verdad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Adonai, Dios mío, mire esto: tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, o sea, no tenía ni etiqueta, vamos a decir, o de pronto a eso se refería. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar por la multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda, mire esto, un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo. Y aquí está, discernir, o sea, es que el primer juicio es saber qué está bien y qué está mal conforme a la palabra de Dios. Y eso nunca puede ser malo. Concede un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, a discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Mire la sensatez de este hombre. El Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras. Entonces, mire lo que Dios da. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, a nivel humano. Porque el que le estaba hablando a él era mayor. Mayor es quien bendice que quien recibe la bendición. Entonces, también te he dado las cosas que me pediste, que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esto está en sintonía con lo mismo que Moisés vivió cuando Yetro, ¿se acuerdan? Vamos a volverlo a leer. Éxodo 18, del 17 en adelante. Que el mismo Moisés apenas estaba comenzando el pueblo y se sentaba a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Tremendo. Entonces, Éxodo 18, 17 en adelante. Ya lo tienen.
Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, eso se repite siempre, hombres veraces que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Uy, pero es que juzgar en todo tiempo, qué malo. No, mire lo que dice ahí, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si esto haces y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés a hombres de virtud de entre todo Israel y los puso sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, los cuales juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los traían a Moisés y ellos juzgaban los asuntos pequeños. Luego Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces, era el mismo modelo. Mucha gente, no podía una persona sola. Y eso que terminaba enseñando, que todos debemos estar en capacidad de estudiar la palabra todos los días para que nosotros mismos podamos saber qué recibir, qué no recibir, qué aceptar, qué no aceptar, cómo comportarnos, cómo no comportarnos. Y obviamente que en esa práctica vamos a llegar a cosas que, hombre, yo no entiendo. Pregúntele a la hermana tal, al hermano tal. Lo saben, se lo dicen y usted aprende eso y ya lo puede enseñar a otras personas. No lo saben ellos, se lo preguntan al siguiente hermano, él sí lo supo y así se va esparciendo el conocimiento de Dios y se va viviendo en paz y se va preparando a todo el pueblo. Y todo empieza por donde la familia, el núcleo familiar. Después, ¿a dónde se puede ver? En las congregaciones. Y después en su entorno, con el resto de su familia, con el resto de sus hermanos, en sus trabajos. Y cuando usted venga a ver, está predicando con su comportamiento. Eso lo dice el Mesías, pero es que, ¿cómo sabrán que son tus discípulos? Por sus frutos. Entonces, eso, ¿y el fruto de dónde viene? Leer, estudiar, meditar la palabra del Señor, el temor al Señor y aplicar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Es la obediencia correcta, hermano Carlos. Ahora busquen Deuteronomio 18:9 para ver esa conexión tan odiosa que hay entre la idolatría y todas estas atrocidades que les mencionaba ahorita. Deuteronomio 18:9 dice, está dentro de la misma parashá, cuando entres a la tierra que Adonai tu Dios te da, ¿qué dices? No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, así de que sí quemaban a los hijos. No hagan eso. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas esas prácticas, ¿usted cree que no? Hoy en día las siguen haciendo. ¿Quiénes a los muertos? Entonces sale en el periódico, ¿no? Y tal, le hablo con tu abuela y le digo el recado de no sé qué y te cobran plata. Eso lo... Tal cual, y la magia de los adivinos, que no, que la manito esa, la sábila, una cantidad de cosas raras, y no, y así te va a ir bien. Eso es del maligno. Y díganme ustedes, hoy en día queman a los niños.
en el aborto hay una sustancia química que le echan ahí dentro de la barriga, se queman los mismos bebés y ellos huyen, tratan de salir, no tienen para dónde coger. O sea, hacen las mismas cosas al día de hoy y por estas mismas cosas fue que Dios destruyó aquellas naciones y nos pide a los creyentes que no las imitemos. Dice el 12, porque es abominable para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Adonai tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Adonai tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Adonai tu Dios. Así está claro, o sea, estas naciones escuchan todas esas cosas y vaya usted a ver, ¿no? Que tenían una línea directa con Walter Mercado. Oye, hasta en el fútbol ponen eso, le pagan a un brujo y que para ver cuándo es que va a llover o que hagan no sé qué, algo así. Sí, y gastan una cantidad de plata por esas cosas. Busquen Levítico 20, 1 al 3. Ahí hay otro verso de la misma situación. Levítico 20 del 1 al 3. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven en Israel, que ofrecen alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. O sea, era una pena de muerte matar a su hijo o a su hija. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Dios detesta eso. Por eso es que la idolatría, aún en su forma más inocente, es que sale un muñequito así, o un corazón puyado, un pocotón de cosas raras, nada de eso, porque eso está conectado con sacrificio de niños, con muerte del inocente y con todas estas cosas que están ocultas al ojo humano hoy día. Entonces, vamos a ver nada más para terminar esto que el mismo Mesías dice respecto al juicio, porque sí lo debemos tener en cuenta. Entonces busquen Lucas 7:40. Y después vamos a Mateo 7:1. Avisen cuando lo tengan. Bueno, Lucas 7:40 dice así, respondiendo entonces Yeshua, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, le pone un problema. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Él respondió, pienso que respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien más perdonó. Y él le dijo, rectamente has que juzgado. O sea, eso es un razonamiento ahí no estaba diciendo inocente, culpable, sino hizo un discernimiento y entendió algo y el Mesías le dijo, sí, entendiste bien. Juzgar, positivo. Ahora Mateo 7:1, el que siempre utilizan mal para cuidar a los, ay no, pero es que este lobo vestido de oveja, pobrecito, que lo juzgue Dios, no. Mateo 7 del 1 al 5. ¿Cómo hacía el rey David, que era figura del Mesías, con los lobos y ni siquiera los leones que se querían comer a las ovejas, los osos? ¿Qué hacía con ellos? Los cacheteaba, la quijada, y les sacaba las ovejas de la boca. Eso, sí. En Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado. Ahora, en el griego, esa palabra juzgar tiene varias connotaciones, entonces uno tiene que saber cuál utilizar. Si dejas no juzgar, entonces ya no se puede juzgar, ni razonar, ni discernir, ni a través de la escritura saber qué es bueno y qué es malo, y mucho menos condenar. Pero si lo estudiamos y lo traducimos como condenar, ahí sí se va a entender. Pero voy a leerlo como está y después lo que les propongo. Dice, no juzguen para que no sean juzgados,
porque con el juicio con el que juzgáis serán juzgados, y con la medida con la que miden se les medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, ahí hay una clave. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí hay dos cosas. Leyéndolo así, el caso era de hipocresía, de una persona que estaba participando del mismo pecado, o sea, similar al ejemplo que les recordé del Mesías con la mujer adúltera. Exacto, entonces era como un adúltero va a venir a juzgar a otra adúltera que participa del mismo pecado y condenarla a ella y a él no. Como ella es acreedora de condenación, tú también lo eres porque estás participando del mismo pecado. Eso es lo que está diciendo allí. Pero si traducimos no juzgues de una mejor manera con la otra palabra que sí está en esa palabra griega, que es condenar, se entiende más fácil. Diremos así entonces, no condenes para que no seáis condenados. No sé si se lee así. Porque con el juicio con el que condenas, serás condenado, y con la medida con la que mides, se te medirá. Entonces después si sigue el resto del pasaje es sencillo. Entonces, ¿qué no podemos hacer? Condenar a la persona. Ya, porque eso es de Dios. ¿Qué sí se puede hacer? Discernir, revisar e incluso analizar la conducta de alguien. Hombre, eso es pecado, hermano, te invito a arrepentirte. No, eso es pecado y estás condenado, vete. No, es diferente esa manera. Ahora vamos a ver, este verso en Romanos 2.1 también ayuda a entenderlo mejor. Romanos 2.1 dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas. O sea, es como el mismo caso. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Mire que aquí la tercera palabra es condenar. Entonces, dentro de ese contexto, podemos decir, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando condenas a los demás, pues al condenar a otros te condenas a ti mismo. Tiene más sentido, ya que practicas las mismas cosas. O sea, este es el mismo caso de condenación y además una condenación sin vergüenza, porque la otra persona que está condenando hace lo mismo. Pero ahora vamos a ver las que sí tienen sentido. Busquen Gálatas 6.1. Dice así, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con el espíritu de mansedumbre. Hay dos cosas. No es una persona que participa del mismo pecado de la otra persona, y la otra es que no tiene la animosidad de condenar, sino de restaurar. Entonces, como tú eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, es considerándote a ti mismo. Mire que son dos diferentes. Hombre, puede que yo no haya hecho ese pecado, pero Dios me libre de que lo haga. Por favor, arrepiéntete. ¿Ya? Entonces dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos a los otros y así cumplan la ley del Mesías. Porque al que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo se quita ese creerse algo? Acuérdense, estudiando y leyendo la palabra de Dios, como hacían los reyes todos los días de su vida, para que su corazón no se eleve sobre los demás. Entonces dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Ahora busquen, este otro es de algo que no podemos hacer nosotros, este sí es de Dios. Proverbios 21.2, la primera parte. Creo que es la primera o es la segunda. Dice Proverbios 21.2, a cada uno le parece correcto su proceder. Eso es parte de la oración del rey David, ¿se acuerda? Líbrame de mis propios pecados que me sean ocultos. Entonces tú puedes creer que estás bien, pero de pronto no, entonces por eso es necesario pedir. Entonces cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. O sea, hay casos en los que podemos estar equivocados, no lo sabemos, y es Dios quien nos dice, miren,
estás en camino errado, rectifica. De eso se trata. Y no es malo, no es condenatorio. Y Juan 3:17 dice, ya para terminar, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces vamos a dar gracias a Dios. Vamos a terminar con una oración y que sea nuestro Padre quien nos revele todas estas cosas para ponerlas por obra. Bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat, te agradecemos porque nos permites compartir tu palabra y te bendecimos, Señor, porque tú te glorificas en medio de ella y en nuestras vidas. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría, inteligencia, mansedumbre para poder, Señor, vivir conforme a tus principios, discernir qué es lo bueno y lo malo y rechazar, Padre eterno, todas las cosas que causen afrenta a tu nombre. Te pedimos bendiciones para todos los que estamos aquí presentes y los que no pudieron venir. Y te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que sigas bendiciendo a tu congregación, a tu iglesia que está dispersa entre las naciones y que te espera con amor. Todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.